Queremos eliminar el parámetro t para escribir una ecuación cartesiana para, y como función de x. Antes de hacer esto, observe que tenemos x de t igual a 2 veces la raíz cuadrada de t. Dado que esta t está debajo de la raíz cuadrada, observe que t tiene que ser mayor o igual que 0. Esto afectará el dominio de nuestra ecuación cartesiana. A continuación, sigamos adelante y escribamos estas ecuaciones. Como x es igual a 2 raíz cuadrada t, y es igual a 5t menos 3. Entonces, debido a que queremos una ecuación para y como la función de x, queremos resolver la primera ecuación para t y luego realizar una sustitución, y luego realizar nuestra sustitución en la segunda ecuación. Mirando esta primera ecuación, para resolver esto para t, el primer tipo sería dividir ambos lados entre 2. Entonces, tenemos x dividido entre 2 es igual a la raíz cuadrada de t. Y ahora cuadraríamos ambos lados de la ecuación para resolver t. Entonces, ahora tenemos t igual, esto sería x al cuadrado sobre 4. Lo que significa que ahora podemos sustituir x al cuadrado dividido por 4 por t en la segunda ecuación. Y esto eliminará el parámetro t. Vamos a tener, y igual a 5 veces x al cuadrado sobre 4, menos 3. Entonces y como una función de x es igual a 5 4x al cuadrado menos 3. Entonces, si graficamos esto, podríamos pensar que será una parábola, pero es por eso que debemos ser conscientes del dominio de nuestras ecuaciones paramétricas, que este es mayor o igual a 0. Bueno, si t es mayor o igual a 0, observe que x también tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que significa que, para nuestra ecuación cartesiana, deberíamos indicar que el dominio será cuando x sea mayor o igual a 0. Entonces, si graficamos esto, en realidad es solo la mitad de una parábola como vemos aquí. Esta es la gráfica de y es igual a 5 4x al cuadrado menos 3. Donde el dominio es x es mayor o igual que 0. Mirando el gráfico, observe cómo tenemos una intersección y de 3 negativo, pero lo más importante, solo graficamos la parábola cuando x es mayor o igual que 0. Por lo tanto, es importante prestar atención al dominio de las ecuaciones paramétricas, así como a cómo eso afecta el dominio de la ecuación cartesiana. Espero que hayas encontrado esto útil. _9A240639CF12